expertos. Claro. Bueno, pues si os parece, le damos la bienvenida a Teresa, y empezamos esta veladita cultural de la Asociación Cultural Navarra. Esta tarde nos acompaña, como todos sabéis, Teresa Catalán. ¿Qué voy a decir yo de ella? Archiconocida, ¿verdad? Pero a presentación diré que tuvo la suerte de nacer en Pamplona. Por lo tanto, es nuestra querida Navarra, Teresa. Y además nació en un ambiente muy privilegiado, yo creo, para las artes, para el desarrollo de una mente creativa, una mente libre, de corazón abierto, y que pudo dedicarse a estudiar en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona piano y composición. Por lo tanto, estamos hablando que llegó a graduarse en piano y composición con una mente súper libre y despejada de un ambiente cultural familiar que ya tenía, un entorno bueno. Ella estudió con los más grandes de Navarra, como son Remacha, Luis Morondo, nuestro famoso Juanito Eraso, que nosotros tanto le hemos apreciado en la asociación, y luego continuó la formación de composición aquí con el compositor Agustín González Afilu, también gran conocido de nuestra asociación, y que ha participado en cantidad de ocasión con nosotros, de ocasiones derivadas. Continuó la formación de compositora y su formación académica, tanto dentro como fuera de España. También es así que participó y continuó en la Academia de Composición de Siena, en Italia. Aquí estuvo pues, con los más grandes de la composición actual e internacional, nacionales, Tomás Marcos, Beas Bellis. Bueno, yo no me voy a extender mucho porque ella es máster en estética y creatividad musical, por supuesto. Es también doctora de Filosofía del Arte de la Universidad de Valencia. Aparte de toda su formación académica, docente... Aquí no tenemos de nada. Y en Torredilla, no me Torredilla tenéis más. No, pero pescado tampoco, Perdón, ¿escucháis? El congelador tiene que tener. En verano suele subir un pescatero. Por favor, ¿podéis cerrar el micro? Pero después dijeron que no, que ya no era de aquí. No, ya no está. No, ya era jubilado. Ahora se disminuye los lunes. Marta, ¿quién es el que tiene el micro abierto? Por favor, ciérraselo. Congelado. Continuamos, pues. Y yo quisiera, aparte de todo de destacar su labor, su gran formación docente, toda la labor que ha realizado ella como en su formación, también os quiero decir que a todo esto hay que añadirle la gran labor social que desarrolla y que es impagable en cuantos... Por favor, cerrar el micro. Queda mejor, lo congelas y por lo menos mira. Por favor, ¿podéis cerrar el micro? A ver. Ya está, yo creo que ahora sí, ¿no? Bueno, pues a toda esta gran formación musical, ella ha adjuntado montones de premios de su labor docente, de su labor social. Es Premio Nacional de Música, como sabéis, creo que todos los que estáis esta tarde con nosotros. Ha sido premio, es catedrática, la única mujer, y esto lo quiero resaltar, la única mujer, la primera mujer catedrática de composición del Real Conservatorio de Música de Madrid, del cual es ahora emérita y tiene también su insignia de oro. Ella continúa en el conservatorio como emérita y pertenece al Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura. Es también miembro del Consejo Artístico de la Música
y miembro del Comité Académico del Programa de Doctorado Música y Ciencia como emérita y Tecnología del Real Conservatorio Superior y de la Universidad Politécnica de Madrid. Es miembro también del Consejo Asesor del Teatro Real y no quiero dejar de decir esto porque ella pertenece ¿cómo os diría yo esto? A tantos comités, es miembro del Comité de Honor de la Fundación de Músicos Sin Fronteras, por supuesto. En esta labor social que está realizando Ingente, ella le lleva a participar de montones de sociedades y como Jaikunde, la Academia de las Ciencias y las Artes y las Letras de Navarra, Euskadi y Aquitania. Pertenece al Consejo de Redacción de la revista Príncipe de Viana, del Gobierno de Navarra. Ha sido miembro del Consejo Navarro de Cultura y también ahora es miembro del Comité de Programas Social de la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra. Yo con todo esto creo que no me voy a extender más porque si sigo leyendo todos sus premios, todas sus actividades ahora mismo vigentes, no tenemos conferencia. Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí, querida Teresa. Y ¿qué te voy a decir? Que el micrófono es tuyo y que estamos deseando de escucharte esta tarde. Así que adelante. Muchísimas gracias. Quiero agradecer esta invitación a la Asociación Cultural Navarra y muy especialmente a Inmaculada. Te agradezco esta presentación y a Marta. Y agradezco a las dos el trabajo incansable y generoso que hacen por Navarra y por sus gentes. Estoy muy orgullosa de la asistencia a esta asociación y de pertenecer a ella, desde luego. O sea que gracias a las dos. También agradezco a todos los que habéis querido estar aquí esta tarde. Nos une, yo creo que ahí tenemos una cosa en común seguro, que es nuestro amor a Navarra. Creo que es una tierra privilegiada que tiene todo lo que se quiere desear a alguien que pretenda vivir bien. Con todo, lo mejor de Navarra no es Navarra, son sus gentes, que han hecho posible una historia magnífica que nos permite estar muy orgullosos de ser navarros. Así que a todos, gracias por estar aquí y por compartir estos puntos comunes que tenemos. Hoy propongo un acercamiento a los músicos navarros y más concretamente a sus compositores, por deformación profesional. No digo a todos los músicos porque, claro, hay muchísimos, son una larga lista, así que me he centrado un poco en compositores y que me he centrado en los que han sido muy importantes en la historia de la música, aunque ha sido difícil, ya os explicaré luego cuál ha sido mi elección, porque hay tantos y han aportado tanto que era difícil seleccionar, ¿no? Esto es un poco el planteamiento general que quiero hacer. Quiero empezar hablando un poquitín, aunque sea un poco de música, porque ya decía Beethoven que la música es el mediador entre el mundo de los sentidos y el espíritu. Tengo el placer de participar en esa mediación, porque es un orgullo ser músico, y lo es fundamentalmente porque, claro, nos podemos acercar al mundo más sensible de los seres humanos, de las personas, ¿no? A un mundo de comunicación donde las palabras son solo capaces de insinuar la grandeza de la música. O sea que lo mejor de la música, por supuesto, es escucharla. Ya decía Cervantes en la voz de Dorotea, en su Quijote, decía: la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Hoy vamos a hablar de músicos, porque Navarra tiene en su historia una larga y muy brillante tradición musical. Ha contado y cuenta con una importantísima nómina de músicos, no solo por su número, sino especialmente por su calidad. Pero también, antes de entrar directamente a los nombres de los compositores de sus historias, ¿qué es un compositor?
Entendemos, para diferenciarlo un poco de esa generalidad, bueno, soy músico, no, específicamente compositor, porque cuando decimos que uno es clarinetista, ya sabe el que hace, toca el clarinete, y un compositor, ¿qué hace? Pues un compositor es ese personaje que tiene la facultad de convertir la nada en provocación, digamos. Es algo abstracto, desde luego, pero llega a nuestro espíritu y a nuestro entendimiento, digamos. Es lo que distingue al creador con un relato sonoro coherente, que lo tiene y que nosotros captamos cuando escuchamos, no solo cuando oímos, porque la música está para escuchar, no solo para oír como un ruido de fondo. A la música hay que enfrentarse de tú a tú, con nuestras potencias y nuestro entendimiento total, y sobre todo con nuestra sensibilidad. Bien, pues los compositores tenemos que ser capaces de crear un idioma sublime, que va directamente a la psique de las personas y que llega a incidir en nuestros estados de ánimo. O lo que es lo mismo, a través de la música, un compositor consigue un sistema de proporciones y de equilibrio que es, a través del sonido, fuente, y sonido y silencio, desde luego, es fuente de disfrute estético. Pero un creador, además, es notario de su tiempo, porque cada época tiene su propio estilo. Y por tanto, el compositor está atento de ser capaz de explicar la posición estética de su época. Es decir, define el mundo que le rodea en relación con su mundo particular. Lo hacen los compositores y lo hacen todos los creadores en general. Hoy hablaremos de creadores, pero los que han nacido en Navarra, algunos de los que han nacido en Navarra, y que pertenecen, claro, a distintas épocas. Han sido notarios de los estilos que han caracterizado sus épocas y los han presentado con altísimos índices de calidad, que yo creo que es lo que distingue, ¿no? Y esto les ha situado en la historia, no solo en la historia de Navarra y en la de España, sino directamente en la historia de la música universal. Y eso es algo de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Desde el siglo XI, que es la primera noticia que yo tengo de un compositor navarro, hasta hoy, yo he ido por curiosidad, más que en una investigación sistemática, porque ese no es mi ámbito de investigación, pero he ido recopilando nombres e historias de compositores navarros. Precisamente por, bueno, y de dónde vengo yo, qué hay detrás de mí, qué tiene esta tierra, en qué huellas estoy pisando, ¿no? Bueno, pues he localizado un total de 144 compositores, me refiero solo a compositores, porque el número es exponencial si nos referimos naturalmente a músicos, en general. En Navarra, por tanto, ha habido un estupendo número de compositores. He dudado mucho, porque claro, ¿cómo voy a enfocar esto? Si voy a hablar de compositores, ¿qué hago? ¿Por siglos, por épocas, por estilos? ¿Qué hago? Y al final se me ocurrió una cosa, y espero que no os parezca mal, pero lo he enfocado de la siguiente manera. Como estamos entre navarros, se me ha ocurrido hablar de aquellos compositores que nos son cercanos. Es decir, que de una forma poco explícita, sin embargo, están muy cerca. Me refiero a los que desconocemos a pesar de que los nombramos, porque Pamplona, el municipio de Pamplona, les ha dedicado una calle. Quizá no sabemos quién es el personaje que citamos. Estamos en la calle Blas de la Serna. ¿Quién era Blas de la Serna? Pues no sabemos quién era. No sabemos si era una personalidad jurídica o política o artística, no lo sabemos. Y por tanto me pareció que esa idea era una forma de seleccionar. Todos los que tienen calle en Pamplona son verdaderamente excepcionales, entre tantos otros excepcionales, pero bueno, pues se me ocurrió que era una manera de hacerlo. Y además os adjunto por curiosidad en qué barrio tiene la calle el compositor correspondiente. Pero fijaros bien, por hacer un poco de historia, porque para ubicar, ¿dónde ubicamos estos personajes? Hay cosas, hay detalles que no están muy claros y que me gustaría sentirme orgullosa de contarlos y que os sentáis, si no los conocéis, orgullosos de nuestra historia. En España, la Universidad de Salamanca fue la primera institución en la cultura occidental que incluyó oficialmente la enseñanza de música. Esto fue con Alfonso X en 1254. Fuimos pioneros. Y se mantuvo en la universidad los estudios de la música durante más de 5 siglos.
Pero en el siglo XIX cambian las cosas, se cancelan las cátedras universitarias, es decir, la universidad sale de la música. Inexplicablemente, perdón, la música sale de la universidad, inexplicablemente. ¿Qué pasó? Pues que entonces la música se quedó en ningún sitio. Esto era en el siglo XIX. Y la reina, bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, la enseñanza de la música directamente pasó a las catedrales. Es decir, a las capillas de las catedrales, que eran las que ilustraban a los jóvenes cantores que cantaban en los coros, las misas, etcétera, y les enseñaban música. A veces recogían personas sin recursos, niños, generalmente jóvenes sin recursos, los atendían en las capillas y para que cantasen les enseñaban música y demás. Esa era la situación. No estamos en la universidad, estamos en las capillas de las catedrales. Muy bien. Hasta que la reina María Cristina, la mujer de Fernando VII, crea en 1830 la institución por excelencia, digamos, de la música en España, que es el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que es un punto de referencia respecto al refugio que había tenido la enseñanza musical en la Iglesia. Los canónigos, los maestros de capilla, se encargaban de la educación de los jóvenes y de ahí la cantidad de clérigos que hay que son músicos en el siglo XIX. Esa es la explicación. Pero bueno, ya nacía el conservatorio, la enseñanza de la música pasaba a ser laica y empieza a cambiar un poco el panorama. Este era el panorama general. ¿Pero qué pasa en Navarra? Pues Navarra contaba con medios propios. En cuanto a la estructura docente, tenemos que tener en cuenta que en Navarra no teníamos la universidad, pero la capilla de la Catedral de Navarra funciona desde 1206. La capilla de la Catedral de Pamplona, desde 1206. Y ahí estaba directamente en la catedral el caldo de cultivo de las enseñanzas musicales. Después había clases particulares, digamos que desde 1200, desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, ese era el entorno en Navarra. Pero eso y las clases particulares que daban otros músicos. ¿Qué pasó en el siglo XIX? Pues en 1842 concretamente se funda la Academia Municipal de Música, pero en contra de lo que se puede pensar, no fue en Pamplona, fue en Tafalla. Esa fue la primera institución de enseñanza no catedralicia que hubo en Navarra, en 1842 en Tafalla. Y en 1858 se instituye oficialmente la Academia de Música Municipal de Pamplona. Los profesores de estas instituciones, de las dos academias, salen de la capilla de música, naturalmente, que había dirigido Mariano García, el autor de las Vísperas a San Fermín, y que había creado a esos músicos que formaron parte ya de la enseñanza laica de la música. También había escuelas de enseñanza general, en algunas privadas, para la educación de las niñas. Se contemplaba la educación musical en un programa que se llamaba, atención, clases de adorno. Esta es muy buena. Las niñas aparte y a ellas se les daba clases de adorno. Estamos hablando del siglo XIX en Navarra. Y eran academias privadas donde la familia, pues burguesa, pudiente y demás, llevaba a las niñas. De ahí viene lo de qué mono es que la nena estudie música. Hubo un gran interés por formar musicalmente a las clases desfavorecidas, como decía, porque la música en esa época se consideraba un oficio y permitía vivir bien a la gente. Y por tanto, bueno, pues era una salida, ¿no? Los que tenían talento salían de las iglesias y de las academias y ya tenían la vida resuelta. En Tudela, por ejemplo, se formó la Sociedad Tudelana de los Deseosos del Bien Público. Esto es muy interesante, a mí me encantó, porque se conocía popularmente como la Sociedad de Amigos del País. Esto que existe en el País Vasco y nos parece que tiene una tendencia política determinada, perdón. Tudela, 1778. Sociedad Tudelana de los Deseosos del Bien Público. Es curiosa la historia, ¿eh? Bueno, pues aportó muchísimo a las artes y fue la impulsora, un poco más tarde, de la primera escuela de música. Ahí nace el germen de la primera escuela de música en Tudela. Y en Pamplona también existió esa sociedad, la Sociedad de Amigos del País,
Se creó en 1820, pero hemos perdido la documentación y no hay rastro de su actividad. Es decir, en España teníamos esa situación, la que hemos mencionado, y en Navarra teníamos nuestros propios medios para formar músicos. Claro, ahí venía la segunda parte. ¿Qué hacemos con estos músicos con tanto talento? ¿Qué pasó? Pues que a los que tenían más talento en el siglo XIX los empezaron a mandar a Madrid, al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ahora lo veremos, uno por uno, pero ya veréis. Pérez Galdós, encontré esto que me encantó. Pérez Galdós decía: Pablo Sarasate es navarro. Ya he dicho en otra ocasión que todos los músicos españoles son navarros. Lo es Gayarre, lo es Arrieta, y lo fueron Belbentu y Eslava. ¿Qué tendrá aquella tierra para ser tan preferida de la musa Ulterte, que siempre va allí a dar luz a sus hijos? Esto lo decía Pérez Galdós. De manera que ya con estos previos, un poco que nos han generado un poco el contexto, pues voy a hablar un poquito de los compositores que específicamente, digo compositores, específicamente han tenido, o tienen, perdón, sus calles en Navarra, en Pamplona. El primero es Sebastián de Albero. Este se educó particularmente porque todavía no existía la escuela de música en Pamplona. Él no estuvo en la capilla, sino que lo educaron particularmente algún profesor. Además empezó tarde, estuvo en el coro de los infantes de la catedral ya con algún conocimiento musical y allá estuvo ampliando conocimientos musicales sobre tecla y composición con los maestros de capilla, que tenían influencias compositivas francesas. Tened en cuenta que nosotros estamos cerca de Francia y desde el punto de vista del estilo teníamos un influjo claro de Francia, cosa que no ocurría en el resto de España, porque como ya veremos en el siglo XIX la influencia era XVIII, perdón, y XIX la influencia era italiana. Pues bien, en 1746 ya era organista de la Capilla Real de Madrid. Hizo música para Fernando VI y le dedicó sus obras de clave y de piano. Y allá, en esa capilla, con el rey, la capilla del rey, quiero decir la Capilla Real, estuvo con Scarlatti, un italiano, que era maestro de música de la mujer del rey, de María Bárbara de Braganza. El choque estilístico entre franceses, que él venía de la tradición francesa, y los italianos que estaban en Madrid era patente. ¿Qué hizo él? Pues muy claro y muy navarro, mantuvo típicamente su propio estilo, que es un estilo claramente, típicamente español y absolutamente novedoso, en aquel momento en donde todo era italiano, generalmente, mayoritariamente, especialmente en Madrid. Secreto y lomo. Secreto y muertos de pollo, que no sé si los ha hecho. Están guisando, están cocinando. Siguen en la cocina. Bueno, sigo. Murió a los 33 años, murió muy joven. Pero fue un adelantado, de alguna manera planteó el estilo romántico muy posterior al de su época. Algunas de sus obras están en la biblioteca del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, yo las he visto, las pedí en una ocasión, al menos para verlas, tenerlas en mi mano y hacerme idea de lo que era uno de los músicos importantes de la época, y es lógico que estén allá porque lo fundó la reina y las partituras de la Capilla Real pasaron probablemente al Conservatorio de Madrid, que ahora mismo tiene la mejor biblioteca musical de Europa. Vamos al siguiente. Ya veréis que vamos a pasar por todos los estilos. Bueno, como veis, ahí pone dónde tiene su calle, en qué barrio tiene su calle, en fin, todo eso ya, como lo veis, ya no lo menciono. Blas de la Serna, un corellano. Fue uno de los más brillantes y más fecundos compositores de tonalidades escénicas. Se calcula que escribió pues, más de 500. O sea, es un género que se popularizó a finales del 18 y a principios del 19. Él quiso mantener el espíritu de la auténtica música española también, frente al italianismo imperante. Ya veis que los cabezotas de los navarros querían el propio estilo y no se querían dejar influenciar. Y acabó cediendo a la solicitud del público. Pero no obstante, la tonadilla, que es lo que hace él, es una canción tradicional española. Ya sabéis que tiene su origen en las jácaras, que se interpretaban en los entreactos de la función de teatro,
y se alternaban con números de baile. Pero la letra, normalmente el lenguaje vulgar, hacía temas de picaresca y por tanto a la gente les encantaba. Bueno, pues de ahí, de las tonadillas que se utilizaban para lo que os comento, de las tonadillas viene el nombre de tonadillera, que heredaron las cupletistas. O sea que mira por dónde encontramos la vía que nos conduce, precisamente porque viene de ese lenguaje más vulgar, no era el lenguaje de la ópera, tiene un lenguaje más vulgar y eran cosas cantadas, en fin, con picaresca, etcétera, etcétera. De ahí lo de las tonadillas. Bueno, su calle está en la Milagrosa, ya sabéis. Bueno, estuvo en Madrid, pero no estuvo en el conservatorio, porque el conservatorio se fundó en 1830, o sea que este fue, digamos, un poco un señorito, ¿no? Que estuvo siempre en clases particulares, etc. Hilarión Eslava, de este sí que habréis oído hablar todos, claro, supongo casi todos. Cuando él nació, Burlada tenía 200 habitantes, hoy tiene 20.000. Pero en el suelo de la casa donde nació, que se llamaba Benitorena, por cierto, hoy está exactamente en el mismo sitio la Escuela de Música Hilarión Eslava. Un maestro de capilla encontró a Eslava niño cantando una jota en la calle. Era un niño que no tenía ninguna otra... Bueno, él lo encontró, escuchó cantar, le escuchó cantar en la calle y le dijo, tú conmigo, a la capilla, a cantar. Ingresó en la capilla y como no tenía medios, se lo quedaron en la capilla, ingresó en el seminario y en el coro de la Catedral de Pamplona. Con lo cual le dieron pues, vida y luz, naturalmente, y se hizo sacerdote. Ahí se formó como organista, como violinista, como pianista, y en Aragón, que lo mandaron los curas a estudiar las cosas de la religión, allá estudió composición y sacó inmediatamente, por su talento, la oposición, porque todos los maestros de capilla lo eran por oposición, allá no se regalaba nada a nadie, no bastaba con ser sacerdote, pero los maestros de capilla van por oposición, iban y van. Pues sacó inmediatamente la plaza de maestro de capilla en el Burgo de Osma y después en Sevilla. Claro, no todas las capillas tenían la misma importancia, la de Burgo de Osma era una cosa y la de Sevilla era otra, la de Sevilla era importantísima y desde ahí ejercían influencia y poder, etc. Pero claro, desde ese faro donde se le veía, llamó la atención, inmediatamente le llamaron a Madrid y llegó a ser maestro de capilla de la Real Capilla de Madrid, que era la más importante. Ingresó en el conservatorio, fue profesor catedrático de composición en el conservatorio y además fue director del conservatorio. O sea que yo en los claustros y en las reuniones de departamento tenemos una sala con todos los cuadros de todos los directores y Eslava me miraba así cuando estaba en las reuniones de departamento desde el cuadro y me quedaba muy impresionada, siempre hablábamos de él. Bueno, Eslava tiene mucha obra. Tiene 3 óperas, música sinfónica, métodos pedagógicos, todavía sus libros se estudian en los conservatorios, el famoso método de Eslava, que seguramente algunos habréis disfrutado. Pues son métodos pedagógicos que todavía siguen vigentes, imaginaros, ¿no? Está considerado como uno de los pocos y más destacados y auténticos músicos románticos que hubo en España. Hubo muy pocos músicos románticos, que Eslava es uno de ellos. Otra cosa interesante que hizo fue mentor, casi un padre para Gayarre, porque lo acogió y en Madrid lo trató muy bien, en fin. Se enterró en Madrid en 1878 cuando murió, pero en 1899 lo trajeron primero a Pamplona y en el 1920 lo llevaron a Burlada. Y en Burlada tiene un mausoleo que igual conviene ir a ver porque lo firma Mariano Belliure, muy interesante. Bueno, este es Eslava, uno de los verdaderamente importantes. Vamos a Belbenzu. Sí, no lo he dicho, pero si alguien quiere alguna pregunta o quiere que vayamos viendo algo, me lo decís, por favor. Bueno, Belbenzu estudió primero en Pamplona y los que estudiaban en Pamplona tenían mucho talento, los mandaban de una manera u otra a Madrid, con lo cual se fue inmediatamente al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. De ahí se fue a París. Y no es muy conocido el hecho de que fue
muy amigo de Chopin y de Liszt, y fue organista, volvió a Madrid después de sus giras por Francia, volvió a Madrid y sacó la cátedra del organista de la Capilla Real de Madrid de nuevo. O sea, la Capilla Real de Madrid, que es la fuente documental de música más importante que hay de la época, está plagada de músicos y de músicas navarros. Es importantísima su aportación, importantísima. Bueno, después también fue el profesor de piano de la reina María Cristina, que es la que fundó el conservatorio, y de sus hermanas. Tocó en Madrid, para que nos hagamos idea de la importancia que tuvo, un concierto a 4 manos con Liszt, nada menos, con Franz Liszt, en el Teatro del Príncipe, que es el actual Teatro Español de Madrid. Desde el punto de vista del estilo, se inició como romántico, pero trascendió el romanticismo, llegó al nacionalismo musical. Es muy interesante porque Beethoven utiliza muy frecuentemente los ritmos del zorzico y el aire de la jota, que transforma como música culta, o sea, la transforma, la convierte en música culta. Fue académico de la Real de Bellas Artes de San Fernando, tuvo la Gran Orden de Isabel la Católica, en fin. Hay una cosa de estos hombres tan brillantes que a mí me da mucha pena, y es que su archivo está en la Biblioteca Nacional. Nosotros, afortunadamente, en la legislatura anterior en Navarra se ha creado el archivo de música Navarra en el Archivo Real y General de Navarra. Afortunadamente, que está funcionando fantásticamente bien, pero naturalmente todas estas personalidades pues hasta nuestros días tienen sus catálogos, tienen sus legados dispersos. Unos en la Capilla Real, otros en la Biblioteca Nacional, otros en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya es irrecuperable para Navarra. Bueno, lo importante es que está legado y ya está, y que está bien protegido. Vamos a Emilio Arrieta. Este sí que es más famoso, al menos su calle es más montada que la de los demás, porque está en el centro de Pamplona, ¿no? Se quedó huérfano muy niño y se trasladó a Madrid y se formó musicalmente en el Real Conservatorio de Madrid. Este no estaba formándose en Pamplona y luego fue a Madrid, sino que se trasladó directamente a Madrid y se formó allá. Su hermana se quedó huérfano enseguida, lo llevó a Italia y estuvo en el Conservatorio de Milán. Es decir, fue un hombre con una formación amplia y diversa, italianizante, pero muy importante. De hecho, terminó en Milán con un premio extraordinario. Fue profesor del Conservatorio Superior de Música de Madrid y como eslava también llegó a ser director del Conservatorio de Música de Madrid. De hecho, hay, como ya sabéis, la asociación, porque hicimos una preciosa visita al conservatorio, hay mucho rastro de navarro en ese centro tan importante. Él fue, por ejemplo, profesor de Bretón y de Chapí. Y en su producción lo que destaca fundamentalmente es la ópera. Pero luego la abandonó para afianzar la zarzuela como género español. Escribió unas 50 zarzuelas y os voy a recordar de sus óperas, pues fundamental, Marina, ¿no? Que bueno, conocemos todos. Pero fue, como veis, ha habido en muchas de estas personalidades un empeño de afianzamiento de la música puramente española, huyendo de los extranjerismos y dándole un sello particular. Esto tiene de bueno que efectivamente se van creando estilos propios y de malo que se pierde algunas de las cosas que se pueden aprender con la mente un poco más abierta, ¿no? En fin, bueno, en cualquier caso hicieron obra magna, o sea que es espléndida. Él también llegó a ser académico de Bellas Artes. Y más de 90, hay una curiosidad, porque más de 90 años después de su muerte se le nominó a un premio Goya
porque en una película que no sé si la habéis oído o si la habéis visto, que se titula El disputado voto del señor Cayo, esa película no tenía música, pero durante 2 minutos se oía de fondo Marina, la película de Marina. Y debía estar también puesta que estuvo nominado al Goya 90 años después, más de 90 años después de estar muerto. Es una cosa que me pareció muy curiosa, francamente. Bueno, vamos a hablar ahora de Joaquín Gaztambide. Estudió, era tudelano y estudió en la capilla de Tudela, claro. Después se fue a Pamplona y estudió piano y composición con Gelbenzo. Y con el tiempo tocaba el piano y el contrabajo en la orquesta del teatro en Pamplona. Quiso progresar y se fue a Madrid. Y entonces amplió estudios de nuevo, claro, del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Y además, para ganarse la vida, tocaba el contrabajo en el circo. Viajó a Francia como director de orquesta y a la vuelta estuvo dirigiendo la Orquesta del Teatro Español de Madrid. Escribió obras para orquesta, hizo ballets, hizo una sinfonía, pero también le interesó muchísimo la zarzuela. Y él y Arrieta fueron dos de los impulsores más importantes de la zarzuela en España. Además, hay un hecho que nos da no sé, la medida de la importancia que tienen estos compositores. Por ejemplo, Joaquín Gaztambide es uno de los fundadores del teatro de la zarzuela y fue compositor y director titular del teatro de la zarzuela. Además, como director, estuvo en varios países, estuvo en Cuba, estuvo en México, por ejemplo, dirigiendo la orquesta y era muy apreciado. Y tiene una de las anécdotas más extrañas que yo he encontrado nunca entre nuestros compositores, y es la siguiente. Él murió y 50 años después de su muerte se organizó un desfile por las calles de Madrid con su cadáver. Por delante, como agradecimiento por su grandeza, por delante varios teatros, en el Reina Victoria, en la Comedia, en la Zarzuela. Bueno, pues de ahí lo llevaron a Tudela. Fueron las autoridades y lo llevaron a Tudela, el féretro, etc. Cuando llegó a Tudela, que entonces tenía 10.000 habitantes, se hizo un desfile, las autoridades, las personas, la Guardia Civil, bandas, militares, todo lo que había que hacer, a Gaztambide se lo hicieron. Pero hicieron mucho ruido, pero nadie se acordó de hacer un panteón para él. Entonces, cuando terminó el desfile, no sabían qué hacer con el cadáver. Y entonces la familia Garballo, es que es todo surrealista, la familia Garballo de Tudela le dejó el panteón para él. Dijo, bueno, nada, que lo metan aquí. Pues lo metieron en el panteón de la familia Garballo. En ese panteón estuvo 34 años. Y en 1955 alguien se acordó de que Gaztambide estaba en aquel sitio y abrieron su ataúd y en su ataúd encontraron el cuerpo de una mujer. Vamos, los zapatos de tacón y el cuerpo, el cadáver, los restos de una señora de 1,55 de estatura y nada más. Hasta ahora no ha aparecido su cuerpo y no se sabe qué ha ocurrido. Al menos yo no he podido encontrar qué diablos ha pasado con el cadáver de Joaquín Gaztambide. No tiene mausoleo y no sabemos dónde está. Ni en Madrid, ni en Pamplona, ni en Tudela. ¿Sí? De todas maneras, tiene calles en Pamplona, pero también tiene calle en Málaga y en Madrid. Fue uno de los personajes totalmente admirados de su época. Pero qué cosas más surrealistas, vamos, a mí. Bueno, hola. Vamos a hablar de Joaquín Maya ahora. Organista, compositor, profesor, fue infántico en la catedral. Se quedó huérfano a los 6 años y lo acogieron como alumno. Se casó con la hija del campanero de la catedral de Pamplona y vivió en la torre de la catedral de Pamplona toda su vida. Él vivió el cambio que se produce cuando desaparece la escuela de la catedral y se inaugura la Academia de Música Municipal de Pamplona. Y en esa academia fue profesor de piano, de solfeo, de armonía y llegó a ser su director. Vivió unos momentos de muchísimo apogeo de la música navarra
Y en aquellos años se crearon otras instituciones importantes que fueron de su mano. Por ejemplo, Maya fue director fundador del Orfeón Pamplonés y también de la Orquesta Santa Cecilia, que por cierto sabéis que es la orquesta más antigua en funcionamiento de toda España y la que más historia tiene, por supuesto, claro, por tanto. Fundó también la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia y ahí dio conciertos con Gayarre, con Sarasate, con Belbenzu, con La Regla, vamos, con lo más granado de los creadores navarros. Él completó las vísperas de San Fermín que había escrito García, que las dejó sin terminar, y fue académico de la de Bellas Artes de Madrid. Como veis, pocas bromas con nuestros compositores, ¿eh? Vamos a ver Gorriti. Gorriti aprendió música con su padre, que era el organista de Huarte Araquil, y después con Mariano García, que era el maestro de capilla en la Catedral de Pamplona, siglo XIX. Se fue porque quiso ser compositor a Madrid, al Real Conservatorio, naturalmente, y allá estudió composición con Eslava. Sacó por oposición la plaza de organista en Tajalla y en Tolosa. Y a él, bueno, tenía mucho interés por la música religiosa, compuso misas, motetes, misereres, bueno, y tuvo muchos premios internacionales. Y hay una curiosidad, y es el hecho de que en París ya no le dejaron presentarse más, porque cada vez que se presentaba se llevaba el concurso único y por unanimidad. Y entonces dijeron, bueno, para que esto no ocurra ya toda la vida, pues usted ya no se puede presentar más. Y le impidieron seguir presentándose para llevarse los premios. Compuso más de 300 obras, incluyendo pues cosas para orquesta y demás, obras para orquesta y demás. En Huarte Araquil, la calle mayor de Huarte Araquil pasó a tener su nombre. Ahora se llama calle de Felipe Gorriti. Vamos a ver el siguiente. Buenaventura Íñiguez. Este fue un sacerdote. Fue compositor y fue organista. Estudió en la capilla de la Catedral de Pamplona y después en el seminario de Tudela. Se hizo sacerdote y fue organista en distintos destinos religiosos, pero como tantos, se fue a estudiar a Madrid, se fue a estudiar composición y fue el discípulo predilecto de Hilarión Eslava. Obtuvo, siguiendo los pasos de Eslava, cuando Eslava dejó la capilla de la Catedral de Sevilla, fue él y sacó la oposición para ser primer organista en la Catedral de Sevilla y ella se quedó hasta su muerte. Es autor de obras religiosas exclusivamente, hay una ópera también, incluso escribió melodías para Chistu, estando en Sevilla, o sea que él no dejó nunca su tierra detrás, por detrás. Y fue miembro de la Real Academia de Londres también. Bueno, no sé cuánto tiempo más tenemos. Sigue, estamos encantadas. O Vale, sea que tú continúa hasta que te caes. Vamos a Martín Melitón, Pablo Sarasate. Si le llamo Martín Melitón, nadie sabe que era don Pablo, ¿no? Pues sí, don Pablo fue hijo de un músico militar, un niño precoz, y estudió desde los 7 años violín. Lo que pasa es que lo hizo en Galicia, porque era en Galicia donde estaba destinado su padre, que era de músico militar, era el director de la banda militar. Y él se quedaba extasiado escuchando a su padre y escuchando la banda, es decir, bebía música por todos los poros. La condesa de Esposimina, que ya sabéis que es una gallega de pro, una escritora gallega importante, le dio una beca para irse a estudiar a Madrid. Pero la reina María Cristina, la que fundó el Conservatorio Superior de Música, vio el talento que tenía y porque quiso entrar al conservatorio, pero la reina no le dejó entrar al Conservatorio de Madrid y lo mandó a París. Le pagó los estudios en París. Probablemente sin ese gran paso que dio Sarasate no hubiera podido llegar a la técnica que... Bueno, no lo sé, porque claro, esto es muy aventurado decirlo, porque con el talento que tenía... Pero en cualquier caso, él siempre estuvo muy agradecido a la reina. Y precisamente con ese agradecimiento lo que hizo fue legó en su testamento uno de sus violines Stradivarius. Él tuvo 2
es algo inusitado. No sé si en la historia ha habido un violinista que haya tenido 2 Stradivarius, él los tuvo. Y uno lo cedió en agradecimiento a la reina al Real Conservatorio Superior de Música, donde sigue. Y en ese testamento también donó 25.000 francos de su época, imaginaros, estamos hablando de 1908, para establecer un premio de violín, que se ha mantenido hasta hace 4 o 5 años, que alguien decidió que no siguiera. Con este premio, cuando se ganaba ese premio, el premio del violín, actualmente me refiero, desde entonces hasta hace 5 años que desapareció, el premio era tocar el Stradivari de Sarasate. Está en el Museo del Conservatorio Superior de Música de Madrid, naturalmente, como ya visteis los que estuvisteis en la visita que hicimos, debidamente protegido, cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el hecho de tener... ¿Sabes cómo se llama Pablo Sarasate? ¿Cómo? Martín Melitón. Ah. Sí, De ya hecho, lo pone, ya lo pone. De hecho, se considera que ese violín es el tercer mejor Stradivarius del mundo, de todos los que se conocen. Bueno, él, ¿qué os voy a decir? Bueno, obtuvo el premio de violín del Conservatorio de París y se lanzó a dar conciertos por toda Europa y América. Y todos los compositores importantes de la época, hablo de Bruch, de Saint-Saëns, de Lalo, de Joachim, de Wieniawski, etcétera, 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 le dedicaron sus obras. Ganó premios, dio clases por todo el mundo, llegó a tener, bueno, pues el reconocimiento y la adoración del público, diría yo, ¿eh? Él hizo una labor como compositor y sus obras son, hoy en día, si alguien quiere ser violinista y quiere demostrarlo, en todos los sitios le piden que toque una obra de Sarasate, porque son tan específicamente difíciles y necesarias de técnica en el violín, en el estudio del violín, que son imprescindibles en todo el mundo. Y toda su obra está cerca el estilo nacionalista y con el folclore naturalmente vasco-navarro. Hay también alguna idea andaluz, alguna idea bohemio, alguna cosa, pero hay mucho zorzico, mucha jota, ya sabéis que es una música brillante, seguro que la conocéis todas. Su casa de Biarri se llamaba Villa Navarra. Ya sabéis que en San Fermín venía a tocar al balcón de la Perla, desde donde todo el mundo decía que... Bueno, tiene un precioso panteón en el cementerio de Pamplona, si no lo habéis visto, pues merece la pena. Aunque creo que tiene una fecha equivocada. Me parece que, no sé si pone que murió en 1907 o 1909, ahí hay un número bailado en el panteón, pero bueno, es igual. En casos que Pamplona, y Pamplona todos los años le hace el Día de Difuntos, baja la orquesta y toca en el cementerio, que no sé si sabéis, pero es una cosa muy interesante. Vamos a Joaquín Larrerla, pianista y compositor. Él conoció a Emilio Arrieta en su casa, porque Emilio Arrieta era amigo de su padre, y con él se aficionó a la música. Estudió en la Escuela Municipal de Pamplona, Arrieta se lo llevó a Madrid, claro, y le enseñó composición. Terminó con tanto el piano como la composición con los primeros premios, hizo tertulia con Gayarre, Arrieta, bueno, había que haber estado en aquellas tertulias, ¿verdad? Bueno, él trabajó con Albeni y con Sarasate en Madrid, pero me refiero a dar conciertos, etcétera, ¿eh? No, bueno, por recordaros alguna obra de sus obras famosas, pues el Siempre Pa'lante, si siente el mundo que se hunda, Navarra siempre pa'lante, ¿no? La letra es de Eusebio Blasco. Sí. Hay 2 zarzuelas, que son las 2 que escribió, una es La Rontalesa y otra es Miguel Andrés, y en las 2 hay música popular navarra. Y os las recomiendo porque son muy interesantes. Él fue, además, profesor de piano del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y luego en Lumbier, la Escuela de Música Municipal, lleva su nombre. Claro. Fijaros bien que son compositores, pero todos han trabajado como profesores y han hecho otras cosas, porque realmente vivir la composición siempre ha sido un milagro, ¿eh? Sigue siendo un milagro. Vamos a la única mujer que tiene calle en Pamplona, pero verdaderamente merecida. Es una mujer completamente especial. Ella nació en Salinas de Oro en 1888, pero fijaros bien que murió en 1987, a los 99 años.
Estudió en la Academia Municipal de Música de Pamplona y quiso ir a Madrid. Estudió allá, sacó las mejores notas del mundo, pero ella, muy ambiciosa intelectualmente, se quiso ir a París. Claro, en esa época una señorita no va a París sola. Y entonces, digamos que casi de urgencia, primero había sido profesora también en la Academia de Música de Pamplona, empezó su vida como concertista en España, pero ella se quiso ir a París. No se podía ir sola, en esa época mucho menos, y la casaron. La casaron con un señor, pues bueno, pues lo que hubiéramos dicho, un buen partido. Buen partido era trabajaba en las aguas o algo así. El caso es que se fue a París con su marido, allá conoció a Debussy, a los más importantes compositores, coincidió con ellos, los conoció, tocó sus obras con ellos delante. Estamos hablando del gran París, de los grandes años de la música culta europea. Y hizo giras, estuvo con Nadia Boulanger, estuvo con... La cuestión es que, estando en París con su marido, un día, nunca vivieron en un piso, vivieron en un hotel. Un día volvió al hotel y se encontró a su marido indebidamente acompañado. Ella se enfureció, cogió a su marido, se vino a Pamplona, se lo devolvió a su madre y le dijo: aquí se queda usted con este señor porque yo me voy. Ni corta ni perezosa, arrancó sola a París y ahí empezó giras por toda Europa y por América. El trauma que llevó, hizo la vida sola siempre, nunca vivió en un piso, siempre vivió en hoteles. Y el trauma que llevó aquella mujer fue tan grande que quiso borrar por completo su vida pasada. Solamente volvió a Pamplona al funeral de su padre, pero volvió disfrazada, nadie la reconoció. Ella se fue, triunfó, estuvo en Nueva York, estuvo con Andrés, era íntima amiga de Andrés Segovia y de Nicanor Zabaleta. Trabajó en la Radio City Music Hall de Nueva York, hizo charlas de música española y borró completamente su pasado, tanto que se inventó uno nuevo. Ya no decía que había nacido en Salinas de Oro, sino que era vasca, que sus padres y su familia habían muerto en la Guerra Civil Española. En fin, su familia había sido nacionalista y había sido republicana, y se inventó aquello de que han muerto todos, los mataron a todos en la Guerra Civil y yo soy una pobre exilada. Y disfrazó tanto su vida que también disfrazó su edad. Y murió a los 99 años diciendo que tenía 75. Por eso os he puesto las tres fotos. Una muy joven, otra una señorita y otra ya a los 99 años cuando murió. Ella terminó sus días, bueno, se afincó en México, concretamente en la ciudad de Sonora, y fue una de las avanzadas porque compuso música no tonal, es decir, se adscribió a las vanguardias. Estamos hablando de esa época. Se adscribió a las vanguardias. Estamos hablando de mediados del siglo, de los años 50 del siglo pasado. Tuvo una beca junto con Augusto Novaro en la Fundación Guggenheim en Nueva York y visitó México en 1933 y se quedó a vivir. Se quedó allá y hoy en día en la Universidad de Sonora, México, donde ella trabajó, hay una facultad que lleva su nombre, hay una plaza que lleva su nombre, tiene una estatua que tiene su nombre. Ella tuvo un accidente de tráfico en un taxi y perdió los nervios de una mano, ya no pudo seguir su carrera pianística, que era internacionalmente conocida, era una cosa espectacular. Y otra desgracia que tenemos es que ella hizo un testamento al gobierno de Navarra de su legado, pero su legado está depositado en la Universidad de Sonora y no lo sueltan. Y haya sido su legado. Yo he intentado varias veces mediar, pero vamos, es muy difícil. Y cada vez que queremos interpretar una obra, yo de hecho hemos recuperado su concierto para piano y orquesta, que lo va a estrenar la Orquesta Sinfónica de Navarra esta próxima temporada, esta próxima temporada.
Y hubo que pedirlo a Sonora y aquellos, pues cada vez que tocan algo, como es, para ellos es lo más de lo más, la maestra Zubeldia, pues no quieren soltar nada. Y yo no sé, el gobierno de Navarra se ha llegado a un acuerdo con ellos o no sé cómo, no lo sé, no sé si tendrán una exigencia económica, no lo sé, pero es un tema que a mí me duele un poco, la verdad. Sí. ¿Y Bueno, se sabe que el testamento era a favor del gobierno de Navarra? Sí, no, están todos los documentos, está todo, sí, claro, sí, vamos. Bueno, vamos a otro tudelano insigne. Remacha. Fernando Remacha, sí señor. Se formó en Pamplona, estudió violín y fue alumno de composición de Conrado del Campo en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde fue a estudiar. Ganó el premio Roma, nada menos, y se fue a la Academia de España en Roma y allá estudió con Malipiero. Se profesionalizó como violinista cuando volvió a Madrid porque de algo había que vivir y se hizo cargo de una empresa que se llamaba Filmófono. Era una empresa de cine, que entonces apenas despuntaba el cine español. Y algo bastante desconocido de Remacha, él hizo música para varias películas y trabajó con directores como Buñuel o como con José Luis Heredia. Por ejemplo, en películas Don Quintín el Amargao, La hija de Juan Simón, ¿Quién me quiere a mí? Películas que son de la filmografía española muy conocidas. Pues la música es de Remacha y esto generalmente no se conoce. A Remacha se conoce más por las vísperas, en fin, por otras obras, ¿no? Él fue parte del grupo de la República, llamada de la generación del 27, y es miembro conspicuo de esa generación. Yo creo que es uno de los más señalados, de los más representativos. Estuvo con Bacariz, con Bautista, con Mantecón, con Rodolfo y Ernesto Hafter, luego, claro, con los poetas, pues con Cernuda, con Miguel Hernández, con García Lorca, convivieron todos en la Residencia de Estudiantes de Madrid, que por cierto hay rastros magníficos de los legados que hicieron todas estas personalidades de nuestra cultura. Pero era la generación de la República, estalla la guerra y la guerra los dispersó. Salieron generalmente casi todos al extranjero, alguno murió, como sabéis, lo mataron, otros salieron al exilio y concretamente Remacha no se quiso ir al extranjero y se exiló en Tudela. Su familia tenía donde venden los tornillos, una ferretería. Y no es que se exiló en la ferretería, es que ni siquiera atendía al público, estaba en la parte de atrás de la ferretería ordenando los clavos y las herramientas y las cosas de la ferretería, no daba la cara, o sea, estuvo completamente en silencio y completamente en el exilio y fueron durísimos esos años, ¿no? Los años del gran silencio de Roma. Bueno, salió de la ferretería porque alguien de la Diputación Foral de Navarra entonces lo rescató y le dijo, usted va a hacer un conservatorio en Navarra, porque hasta entonces funcionaba la Escuela de Música. Y con él vivimos la transición de la Escuela de Música, que era una escuela municipal que no tenía apenas recursos y los títulos no eran oficiales, a tener un conservatorio con la dotación propia de la educación, el primer edificio que se hizo en España para que fuera específicamente un conservatorio, es decir, no rehabilitaron un edificio para ser un conservatorio, sino el primer sitio donde se hizo un conservatorio específicamente como tal fue Pamplona. Y lo dirigió y lo montó Fernando Remacha. Por tanto, hay que estar. Él vivió esa transición a pesar de toda la historia dura que tenía detrás y lo hizo brillantemente. Él obtuvo muchos premios, fue 3 veces premio nacional. La primera vez como violinista y 2 veces más como compositor. Tuvo el premio iberoamericano de música Tomás Luis de Victoria, que es como una especie como el Cervantes de la música, digamos, y es hijo predilecto de Tudela. Se le conocen muchas obras, La bajada del ángel, Las vísperas. Las vísperas que él escribió han sustituido a las que escribió Mariano García. O sea, el 6 de julio hoy se tocan las vísperas de Remacha y no las del maestro de capilla del siglo XIX. Y la Rapsodia de Estella, Jesucristo en la cruz. Yo fui muy joven, de los primeros alumnos que tuvo ese conservatorio. Y tengo el orgullo de decir que mi formación
fundamentalmente fue en Navarra. Yo fui a Italia, salí a Italia, pero ya formada. No fui a formarme a Italia, salí ya formada. Y tengo el orgullo de decir que lo pude hacer en Pamplona. No tuve que ir a Madrid como habían ido todos a estudiar. Lo pude hacer en Pamplona. Y ha sido curioso porque he tenido el honor para mí impagable de poder seguir la presencia de navarros en el Real Conservatorio de Madrid, siendo catedrática de composición allá. Y no os oculto que en más de una ocasión he echado lágrimas por esos pasillos. Bueno, vamos a, bueno, el agradecimiento mío a Remacha, que fue mi maestro, yo uno de mis maestros, pero yo, para mí es, imaginaros. Vamos a Jesús García Leoz, otro gran, bueno, nos quedan poquitos ya, nos quedan solo un par más. Sí. Jesús García Leoz, pero son todas las calles de compositores de Pamplona, así que Jesús García Leoz es otro de los grandes desconocidos. Empezó en la catedral como tiple y fue luego miembro del Orfeón Pamplones. Estuvo en el Real Conservatorio Superior de Madrid y fue alumno de Turina, en Madrid. Era muy buen pianista, pero se dedicó a ser compositor, pero a hacer música para cine, fundamentalmente. Y hay poca gente que sepa que películas tan famosas como Botón de Ancla, como Balarrasa, como Bienvenido Mr. Malsa, de los americanos. Bueno, pues eso es de Jesús García Leoz. Sí, sí. El resto de su obra tiene muchísimo interés. Puso música al trabajo de autores tan importantes como Alberti, como García Lorca, como Gerardo Diego, como Rosalía de Castro, y él conoció mucho a Alberti, a García Lorca, en fin, o sea que fue un hombre. Escribió música coral, para piano y violín, pero se le reconoce fundamentalmente por la música de cine. Murió muy joven y murió escribiendo una ópera que no se acabó, se titulaba Barataria. Bueno, a Churrillas lo conocéis, pero no solo lo conocéis, sino que lo habéis bailado, seguro. Por supuesto. Él empezó en la banda de su pueblo, él era agricultor al principio, luego fue a Pamplona, ella trabajó en una cooperativa agrícola y nunca dejó ese trabajo, pero se dedicaba a componer. ¿Por qué? Porque él sacó la plaza de clarinetista primero de la Pamplonesa. Y desde ahí pues, se dedicaba a sus composiciones y a sus cosas, y es el rey, lo más de la música popular en Navarra. Tiene 294 canciones, 385 jotas, 675 trabajos de distinto tipo, todos en el ámbito del folclore. El primer coheteca de fiestas, la música de las peñas, el aldápara, el estarsuña, la jarana, el muticolo, verena, etc. Hay que decir que el famoso A San Fermín pedimos, que hoy se canta en el momento del comienzo del encierro, previo al comienzo del encierro, no es de Churrillas, es de Joaquín Zabalza, que fue miembro de los Iriñaco y que compuso esa melodía tan enternecedora. Tuvo muchísimos locales y en 1998 no solo dedicaron una calle, le dedicaron una plaza y hay una estatua de Nacilabaña, una estatua con él. Y el último de nuestra lista, que es como veis, no sé si los habéis contado, pero son 16, es para mí, otro personaje muy interesante y muy emocionante porque fue otro de mis maestros. Él estudió en la Puente y estudió con el director del Orfeón de Puente y después se vino a Pamplona. Tuvo la plaza de director de coro y opositó para dar música, a una escuela de música en Castrubiales, en Santander. Allá estuvo trabajando. Y allá estudió composición con dúo vital, un compositor importante, importantísimo, extranjero, no era español. Fue nombrado director de Orfeón Pamplonés en 1939 y en 1943 de la Orquesta Santa Cecilia. Dirigió otras orquestas, la de la Radio Francesa, la de Montevideo, la del Teatro Colón de Buenos Aires, en Minneapolis, etc. Pero en 1946 tuvo el gran acierto de fundar y crear la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona, que hoy continúa y que incluía repertorio de todas las épocas.
incluyendo la música contemporánea, de todas las épocas. Hizo giras por Europa, por África y por América. En Pamplona trabajó como profesor en la escuela municipal primero y desde ahí le llamó Remacha y fue al primer conservatorio, que es donde yo me los encontré a todos, a Eraso, a Remacha, a Morondo, ahí estaban todos de profesores. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo! Pero qué lujo. Bueno, su obra tiene adaptaciones de todo tipo, revisiones para coro, hizo la música del Misterio de San Guillermo y Santa Felicia de Obanos, y su último concierto lo dirigió en Tafalla el 17 de enero de 1983, 9 días antes de morir. Tuvo una gran cantidad de premios, tuvo una gran cantidad de premios y reconocimientos. Estuvo en Francia y, bueno, le premiaron en Francia, en Argel, en Alemania, en Argentina, en Inglaterra. Tuvo la encomienda de la Orden al Mérito Civil, la encomienda de la Orden Alfonso X el Sabio. Fue hijo predilecto de Puente la Reina, hijo adoptivo de Obanos, medalla de oro de Pamplona. No sé, pues absolutamente todo. Lo que sí os puedo decir, a los que yo he conocido, es que eran gentes, no solo excelentes músicos, sino excelentes personas. Gente generosa, sabia, cordial, cercana, atenta, unas lecciones impagables. Hay otros músicos que tienen calles en Pamplona, por ejemplo Sabicas, el guitarrista, o Gallarre, pero no son compositores. Y hay uno que es compositor y que tiene calle, que es Remigio Mújica, pero Remigio Mújica no era navarro, nació en Guipúzcoa. Esa ha sido la razón por la que no he hablado de él. En fin, bueno. Navarra ha hecho una brillante aportación de la mano de sus creadores, de sus compositores. Creo que lo he podido exponer y esperemos que el futuro pues, nos siga dejando, pues yo qué sé, oportunidad y medios para seguir demostrando que las gentes de Navarra tienen todo el talento del mundo y en la música especialmente. Hay muchos y muy buenos músicos. Muchísimas gracias. Más porque ha sido hora y 5, más o menos tenía yo pensado hora y 5, ha sido hora y 10, bueno, más o menos. Hemos disfrutado, todo lo que creo, muchísimo todos. Y además por la proximidad, claro, en el tiempo, esta asociación cultural nuestra ha conocido a don Luis Morondo, dirigiendo aquí la Coral de Cámara, recién estrenado, el Centro Cultural de la Villa de Madrid. Claro. Porque vino a su inauguración. O sea, la Coral de Cámara de Pamplona cantó Carmina Burana en el Centro Cultural. Yo estaba recién venida a Madrid, entonces. Y tuve la suerte de escucharla. Allí. O sea que yo he disfrutado un montón. Imagino que todos te querrán hacer montones de preguntas. Pues encantada a vuestra disposición. Yo me he dejado una cosita porque como estaban, venga a interrumpir. Y creo que no hay cosa más grande después de haberte escuchado que el haber sido reconocido en tu tierra, como has dicho de muchos de ellos. Me ha impresionado lo de Gaztambide, pero bueno. Yo sé que Teresa ha sido gallico de oro, de Pamplona, y aunque no es un título de música ni es un reconocimiento, es un reconocimiento al buen hacer de una pamplonesa de pro, de una pamplonesa que puede dirigir a la pamplonesa en su marcha hacia la plaza, y eso yo creo que también para una compositora, directora, aunque sea en la música más popular y baja, también es emocionante y grande. Sí, mucho. Yo estoy convencida de una cosa. Hablando de música, solamente hay música de dos tipos, buena y mala. Bueno, muy bien. Y ahí cabe todo. Y lo que tiene la música es un contexto. Y en ese contexto, si la música que hay en ese contexto es la que tiene que estar y es buena, es maravillosa. Igual que la sinfonía, que si está en su sitio, también ocurre lo mismo. Y en cuanto a lo que dices del gallico, tengo que decir que ha sido uno de los premios que más emoción he tenido, pero de verdad, o sea, el día del gallico fue el día más, pero inolvidable completamente, disfruté y fue una cosa tan especial, no lo puedo, la verdad,
pero es por eso, por el acercamiento a Navarra y a sus gentes, a las que, como ya he dicho varias veces, hoy adoro. Bueno, a ver si alguien quiere preguntarte algo, Teresa. Sí, buenas tardes, Teresa. Me llamo María José y, bueno, enhorabuena por la charla, ha sido fantástica, me ha encantado. Yo soy melómana, no entiendo mucho, profesionalmente no he podido nunca dedicarme a ello, pero bueno, muy gran aficionada. Y enhorabuena a la asociación por esta charla magnífica, ¿eh? Como Navarra en Madrid me ha emocionado mucho. Quería preguntarte, bueno, te trato de tú, Teresa. Por favor, sí, claro. Gracias. Los navarros nos tratamos siempre de tú en la asociación, querida Teresa. Sí, lo sé. Vale. No, además yo voy disfrazada así de mayor, pero soy una cría. No, mira, yo quería preguntarte si realmente crees que Navarra ha hecho justicia a sus músicos. Muy buena pregunta. ¿Sabes qué pasa? Que Navarra, a la que no hay duda de lo que creo, es madre, pero a veces es un poco madrastra también. Y bueno, no siempre y no todos. Hay músicos que no han tenido su reconocimiento. Pero fíjate, yo en esta altura de la vida en la que estamos me conformo con que Navarra trate a los músicos que tiene ahora o le dé las oportunidades que han tenido los que brillaron. Porque hay mucho talento, pero no siempre tienen las oportunidades. Hablo de becas, hablo de ayudas, hablo de fortalecimiento de las enseñanzas superiores, de las enseñanzas de las escuelas de música. Yo creo que el mejor reconocimiento que puede hacer Navarra al talento musical que tiene Navarra, que vamos, hemos hablado de los músicos de las calles de Pamplona, pero podríamos tener, en fin. Bien, pues el mejor reconocimiento a esa potencia que está ahí, porque nosotros cantamos y nosotros bailamos, y cantar y bailar es ya un presagio de lo que va a ser, pues es que haya unas infraestructuras y que haya unos medios para que la gente se forme y para que la gente tenga posibilidades de seguir adelante. Ese es el mejor reconocimiento que puede hacer Navarra. Mira, los premios... Perdón. Sí, perdona, al hilo de esto, ¿crees que sería interesante crear una especie de museo o centro de interpretación, un centro de la memoria, por decirlo de alguna forma, que aglutine pues no estaría todos estos mal. músicos, especialmente ya los más clásicos del 19, pero también las nuevas generaciones, y un programa de digitalización donde, como tú has dicho, ese patrimonio disperso musical de músicos navarros que hay en varios archivos, bibliotecas y en el mundo, como has mencionado, por ejemplo, el caso curioso de Sonora, que se pudiera digitalizar todo ese fondo y aglutinarlo, porque hoy en día con las nuevas tecnologías no hace falta tener la partitura física, digamos, sino que se podría crear un fondo importante, ¿no? De consulta, de investigación, de interpretación incluso. Bueno, pues mira, tengo el gusto de decirte que desde el archivo recién creado, que se llama AMAEN, Archivo de Música y Artes Escénicas de Navarra, creado en el Archivo Real y General de Navarra, ya se está emprendiendo ese trabajo. Quiero decir, lo primero que se ha hecho ha sido recopilar legados de músicos. Eso ya va a ser muchísimo. Además, el trabajo de su director, que es Joaquín Llansó, es entusiasta, entregado, increíble. Y no solamente están recopilando los legados para que no ocurra, desde luego, esa dispersión, sino que además han empezado, y tengo el gusto de felicitarlo aquí, un programa de grabación, no solo digitalización, grabación de música navarra. Un programa que ya ha empezado, en el que están colaborando músicos navarros y fundamentalmente la Orquesta Sinfónica de Navarra. Si te acercas a la página de la MAEN, del Archivo de Música y Artes Escénicas de Navarra, verás que ya empiezan a estar colgadas las músicas, hay noticias de los legados y todo eso ya está. Hay muchos problemas de orden legal para poder recuperar los legados que estén en la Biblioteca Nacional o en el Archivo Real o en el Conservatorio de Música de Madrid. Es muy complicado. Y de hecho, una de las cosas que ha normalizado el archivo es precisamente todos los problemas legales que conlleva una donación. Porque una donación no es fácil. Te digo porque yo personalmente ya he hecho la mía y entonces he visto cómo todo ese procedimiento, etcétera, ¿no? Todo eso.
para que quede Navarra. Entonces están recuperando y además están, insisto, haciendo ese trabajo. Lo de Sonora que pase, pues ahí tiene que intervenir el gobierno de Navarra, evidentemente, y proveerlo de los medios necesarios, porque si no quieren trasladar físicamente la música de Emiliana, al menos que esté al público, que esté al público. Un compositor tiene derechos hasta 80 años después de muerto, un creador. Si Emiliana dejó heredero al gobierno de Navarra, la publicación de esos derechos incluso revertiría en beneficio del propio gobierno de Navarra. Pero no sé cómo está ese asunto y tampoco sé quién lo está siguiendo o cómo lo están haciendo. Yo las veces que he intentado, te confieso con pena que me he dado con demasiadas paredes y ha sido muy complicado. De hecho, yo estuve pensando en hacer un viaje privado a Sonora para ver cómo estaban las cosas allá, me puse en contacto con sus discípulos, etcétera, que viven y la recuerdan y que murió hace relativamente poco, en 1980 y pico. Y he tenido contacto con ellos. Se han escrito libros sobre ella, afortunadamente, se ha hecho una película sobre ella que es muy divertida. Un día, a ver si hacemos, cuando pase esta pandemia, podemos proyectar para la Asociación Cultural Navarra esa película sobre Emiliana, que es una cosa preciosa. Bueno. Hicimos Elena Taberna y yo puse la música y con Rosa María Mateo hicimos esa película y bueno, pues en fin, ir haciendo, ir buscando y sobre todo que no se nos escape ni uno solo. Ya está puesto eso. Sé que a lo que tú dices tengo que decir alegre, con verdadera alegría, que ya hay camino. ¿Alguien más? Muchas gracias. Nada, a ti. Gracias, María José. Bueno, Teresa, pues si nadie quiere preguntar nada, yo sí voy a preguntarte una cosita. Me he quedado, yo que tengo una oreja enfrente de la otra, no tengo oído, desgraciadamente no tengo oído. Soy muy aficionada, pero nada, con mucha voluntad. Entonces siempre me he hecho una pregunta. Yo cuando uno toca el clarinete, como tú decías, toca el clarinete o toca la trompeta, pero ¿cómo se pone en solfa, vamos a decir en este caso, pero cómo se pone en unión y en orden a todos los instrumentos? Como un compositor y director, en este caso compositora y directora, que se me llena la boca por ser compositora y directora, Navarra, puede poner en orden y hacer que suene todo junto y bien? Es que siempre me ha llamado mucho la atención lo difícil que tiene que ser componer y unir todo y dirigir, ya todo. Es una pregunta que siempre me he hecho en qué pasará en esa cabeza del que está componiendo. Perdóname, Teresa. No, encantada. Es una pregunta que siempre se hace mucho, sí, es lógico además, mira. Porque parece casi imposible, ¿no? Yo tengo mis amigos sí, para pintores, mí sí, para mí mis amigos pintores, por ejemplo, me dicen, yo es que quiero pintar aquí, esto quiero que tenga ritmo, es que escucho mucha música en la cabeza y yo me sonrío y les digo, pues escríbela, si escribes música, si escuchas música, tú escríbela. Me quieren matar, claro, porque, bueno, he vuelto aquí a esta proyección porque, fíjate bien, primero el conservatorio profesional, después el conservatorio superior. Total, son unos 14 o 16 años de estudios ordinarios, más 2 de máster, más 3 de doctorado. Más luego, ir a estudiar con alguien que a ti te parezca que, bueno, pues que te interesa por alguna cosa especial o determinada que te puede convenir. Eso es en cuanto a la formación. Quiero decir, mi respuesta a esto es, primero, hay una gran necesidad de tener un oficio, de aprender el oficio. Es decir, yo como compositora voy a escribir para flauta, para clarinete, para oboe, para todos los instrumentos, para todos. De manera que yo, que no toco el fagot, escribo para fagot. No puedo cometer errores, porque si cometo un error, el fagotista va a venir y me va a decir, oye, que esto no se puede tocar. Con lo cual, tengo que conocer el fagot al menos, no lo puedo tocar, pero lo tengo que conocer al menos también como él. Pero no solo el fagot, todos los instrumentos. Con lo cual, el esfuerzo y el trabajo es enorme.
¿Cómo llevamos a cabo eso? Pues, ¿cómo viene la idea a un compositor? Pues cada uno tiene su propia emergencia, digamos. Pero personalmente yo, en mi caso, lo que suelo escuchar son sonidos, tengo ideas musicales, que no es una melodía para cantar, que no es, no, tengo ideas musicales. Y lo que hago a través del esfuerzo, la creatividad y el oficio es ir poniéndolo en orden en una partitura, porque las ideas creativas lo primero que necesitan es orden, para que tengan equilibrio y para que sean proporcionadas. Y entonces, si no tengo ese oficio, no puedo hacer como los pintores. Oye, que escucho mucha música, ya, pero no puedo escribir. Por tanto, tengo primero que aprender la ciencia de la música. Y en el caso del compositor, la ciencia de toda la música. Porque además de conocer los instrumentos, tienes que conocer la técnica para que todos esos instrumentos además funcionen a la vez. Es decir, es rigurosísima. De hecho, es la carrera más larga que hay, la de música, la de compositor. No hay más ninguna carrera que tenga tantos años de formación y se debe a eso. Y ahora, el problema es que a lo largo del siglo XX la música ha evolucionado tanto y ha incorporado tanta complejidad en los sistemas, en las tecnologías, que cada vez la formación es más compleja. Cada vez la formación es más compleja. Y luego, pues claro, enseñas una partitura y explicas que si queréis un día nos podemos reunir y si os interesa, ojalá lo pudiéramos hacer personalmente. Puedo llevar partituras y explicaros cómo se ordena una partitura, cómo funciona la partitura, qué hace un compositor en una partitura, en lenguaje accesible, para que os hagáis un poco más idea y un poco más cargo y podemos analizar incluso alguna obrita, alguna cosa. Yo lo hago encantada. Cuando todo esto no suponga tener que estar en una ventana y nos podamos ver en algún espacio estupendo y podamos compartir un rato juntos, pues para mí es un honor estar con vosotros. Sí, ¿verdad? Sería una pues maravilla. ya lo haremos, queda pendiente. Recogemos el guante, Teresa. Sería una maravilla, Bueno, porque pues, somos analfabetos. Pues encantada, encantadísima, claro que sí. Si os Yo una soy partitura me he preguntado siempre, ¿cómo tiene que tener la cabeza un compositor de despejada, de centrada? A veces, como dice Teresa, los estudios musicales es que son larguísimos. Yo tengo una hija ahora en el conservatorio y es 4 años de elemental, 6 de profesional, y eso para empezar. O sea, ahí empiezas como a formarte, ¿no? Como dice Teresa, y luego ya sigue lo que venga, pero es muy largo, la verdad que sí. Luego, a ver, hay una cosa que necesitamos y es aislamiento. Yo a veces, cuando tengo mucho trabajo, porque pues de un sitio, de otro, un consejo, otro consejo, una reunión, un tal que te llaman, un proyecto, y todo me parece apasionante y en todos los sitios quiero estar, pero de repente necesito aislarme. Y de hecho tengo muy poca vida social, pero es porque necesito aislarme, necesito recogerme, porque si no se me dispersan las ideas, ¿sabes? Tengo un poco de atropello mental. Ahora estoy es muy importante la relajada, ahora no estoy componiendo, por ejemplo, porque he estado toda la pandemia haciendo una obra grande, la terminé hace aproximadamente 20 días o 25 días y ahora mismo necesito despejarme y descansar y relajarme un poco, que no me estoy relajando nada porque no paro, pero sí, esa es una de las razones del aislamiento terrible que solemos tener. Sí. Hace falta concentración, hace falta tranquilidad, a veces estás en un momento que sin pensar en nada, a veces me quedo mirando al infinito y de repente se ocurre esa idea. Bueno, pues si llega esa idea, está reunida, pues salió la idea, claro. Es que estar en posición de poder hacer algo, ¿sabes? Bueno. Importante. Admirable, nos quedaríamos contigo, ¿eh? Sí. Admirable, Teresa. Pues yo encantada. No, vamos, yo no hago nada más que lo que han hecho todos en la historia y que yo apenas procuro imitar humildemente. Cada uno hace lo que puede y con los recursos que tiene y con la capacidad que tiene y la capacidad de expresión que tiene.
No, Hemos pero- aprendido un montón, Teresa, hemos aprendido muchísimo. Pues muchas gracias. Y si os apetece ¿Eh? que entremos por ahí, hagamos alguna cosa de esas, pues podemos hacerla encantada. La idea de la película es muy interesante, ¿eh? Hemos esa tenido la que- recogemos, sí. Porque La yo idea de lo la película. reconozco que La de Subeldía. Proyectar la Ah, la de la La de peli, Mi- la de claro, pues Emiliana, podemos la de hacer, Emiliana. podemos Sí, sí, proyectar la sí. peli de, podemos proyectar la peli de Emiliana. Además, hacer un nosotros en coloquio. el Lázaro hemos proyectado varias películas y tiene siempre mucho Es éxito. un 16 milímetros, ¿eh? O sea, no es un Sí. largometraje, es un No, bueno, bien. mediometraje, ¿eh? yo Es la un había oído mediometraje. hablar a Taberna de la película, pero no la Claro, he visto, sí, no sí, la sí. conozco. Claro. Podría ser Le podemos interesante. decir a Elena que venga. Ah, Sí, pues sí. eso estaba pensando proponer. Claro, y hacemos una cosa estupendamente. Ujú. Nos estaríamos toda la noche, pero yo os tengo que dejar. Todos. Teresa, que te hemos robado toda la tarde. Que nos Muchísimas perdonen, gracias. que nos Interesante. perdonen en tu casa. Que nos Muy perdonen. interesante esto del sistema de las calles que has elegido, es muy original. Sí, pero ¿Verdad que es que sí? no sabía cómo de otra forma, Está a quién, fenomenal. por qué este y no aquel. Bueno, pues ya está. Pero lo que es curioso es que casi todas están en La Milagrosa y en Espilagaña, ¿os habéis fijado? Sí, Sí. La Milagrosa, curiosamente, que no es un barrio así, ¿no? No, que es un barrio totalmente... Tradicionalmente musical, digamos. Sí. Sí, sí. Pues están como todas juntas en el barrio de la Milagrosa, hay una zona como de músicos Sí. y luego hay Baldosas. alguna en el centro y luego en El la próximo Espilagaña, viaje que a ya son Pamplona voy barrios a ir nuevos. allí a La Milagrosa a darme un paseo, porque Pues vamos. sí, vete a la zona de los músicos, ya verás. Sí, 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 Bueno, porque yo para terminar le voy a decir a Teresa algo que no sabe, que yo creo que no sabe. A ver. La Asociación Cultural te va a poner un granito. En Nuevo Baztán Ajá, es un poblado que fundó Juan de Goyeneche. lo conozco, yo he dado un concierto allá. Has dado un concierto Sí, en la ahí escuela de estrené una música. obra. Ah, En Nuevo Baztán estrené una obra. pero en el conservatorio que hay o en No. Fue en una casa de cultura o en algo el así hace palacio, en muchos la años. Casa de Cultura. Hace muchos Sí. años. Sí. Pues el aula que han puesto ahora de música Sí. dentro de la Casa de Cultura en el palacio se llama Pablo Sarasate, ¡Qué bien! gracias al empeño de esta asociación que es la tuya. ¡Cuánto me alegro! Sois Genial. grandes. Nosotros Sois enhorabuena. grandes. Madre mía, qué bien. Qué bien. Así qué que bien. mira. ¿Qué Bien, trabajo Inmaculada. estáis haciendo por Navarra? Yo Sí, sí, es No, verdad. la pena es que ya no podemos ir a escuchar, como tú bien has dicho, a los ganadores del premio de violín, que íbamos. pero cada eso 2 el años. gobierno de Navarra lo debería retomar. Yo no entiendo por qué se ha perdido eso. Por- Luego hay otra Lo he cosa. apuntado también Yo para tengo recriminar. ahí una idea, porque conozco bien el conservatorio, no en vano, he estado muchísimos años. Y ahí va a pasar que en el momento que desaparezca Sí. el concurso de violín, ese violín desaparecerá, dejará de tener los vínculos con Navarra que tenía. Sí, Y claro. eso no es bueno, porque No, la no. presencia de navarros en el conservatorio ha sido, en ese centro especialmente, ha sido fundamental. Ya lo hemos dicho. Han estudiado, han sido directores, han sido catedráticos, etc. Y ese es uno de los legados, el legado más importante que tiene ese conservatorio. Navarra no lo debería dejar de su mano. No, y desde que se Hay fundó la un asociación. testamento de Sarasate que lo dejó como mandato. Sí, sí. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el Museo de Sarasate? Antes me habéis mencionado los museos y no he podido Sí, sí, contestar. sí, que no hay museo. ¿Dónde Sí, lo está del el Museo museo. de Sarasate? Creo que está en el Palacio Del Condestable. Del Condestable. Efectivamente, desde el archivo, Tiene una sala allí. Una sala. sí, desde el archivo se debería promocionar. Y prefiero no Sí. contar las cosas que me sé del museo porque prefiero no contarlas, pero no es Sí. momento de contarlas. Yo creo que el museo sería una buena. Yo es que soy de museos, entonces. Ya, claro. Pero creo que sería una buena baza para mostrar podría también ser. este patrimonio, ¿no? Te digo que en el Archivo Real y General de Navarra, para tu tranquilidad, se hacen exposiciones con los documentos que hay, etcétera, relativos también a navarros y demás, ¿eh? O sea que la solución de la MAEN ha venido francamente bien. Sí, pero algo quizá más estable, ¿no? Incluso que Claro, se pudiera claro. escuchar la música, ¿no? Los Claro, intérpretes, claro. porque Pues, además de los bueno, compositores están los intérpretes, los Fíjate cantantes, tú, que hay también en el fíjate mundo tú. del canto también hay una labor impresionante y muchos músicos importantes. pero imagínate
imagínate, que no recuperamos ni siquiera el esto de Emiliana como para pedirles un museo. Hemos perdido el concurso de canto, hemos perdido el concurso de violín. Sí, que antes hacíamos un doblete. doblete. Claro, como para ir y decirles, mira qué tal. Pues sí, además eran concursos internacionales que daban mucha visibilidad a Navarra. De una importancia, claro, y que daban visibilidad. En turismo deberían pensar, yo lo he dicho, por activa, por pasiva, por perifrástica y por todas las que me sé, lo he dicho 1.000.000 de veces, pero no se le ve la importancia que tiene. Mira, que venga un chino o un coreanos, venían muchos coreanos, por ejemplo. Venían a tocar aquel violín, pues es que eso no lo van a olvidar nunca, entre otras cosas porque son los mejores violinistas y en sus currículums llevan el haber tocado ese violín, a Sarasate, etcétera, etcétera. Es muy importante. Y que es Navarra, donde está Navarra, yo quiero, ¿sabes? Sí. Pero bueno, si hay que hablar con la Chivite, Inmaculada. Que si no lo ven, no lo ven. Lo intentaremos, pero todos que llamarle. Ya sabéis. Tenemos que recuperar muchas cosas. Bueno, Teresa, que te hemos robado la tarde. Que nos perdone tu familia. Muchísimas gracias. Y ya sabes que eres nuestra candidata al Príncipe de Viana de la Cultura. Y ahí estamos todos empujando.